Hola gente, ¿cómo están? Aquí en el nuevo para traerles un nuevo capítulo de Déjenme ver primero para analizar base Naruto por Talia o Fase Lunares o Hijo de Artemisa. Creo que ya es el capítulo 33. Ya estamos llegando a la recta final de estos capítulos, ya que el autor no la siguió, ya que se dedicó a subir otras historias y gracias a él ya me dio permiso para subir otra de sus historias y tiene una cantidad de historias el cabrón. Así que tengo para rato para subir historias de él. La mayoría son Naruto, así que no me puteen, muchachos. Él sube solo eso y el autor me agrada, sube buenas historias. No se enojen. Bueno, otra cosa. Si ya saben, si subo este capítulo, significa que ya subí el capítulo de Entrenando a tu dragón reaccionando a su futuro, observando horrores futuros o como quieran llamarle, ya va a estar subido también. Perdón si subo un día o no así. No ando teniendo mucho tiempo, así que eso me cuesta un poquito, pero bueno. No quiero alargar las cosas, así que empecemos con el capítulo 1 más. Ven el descargo de responsabilidad y a darle. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Shinobi, una palabra traducida libremente como robar fuera, para esconderse. La palabra más cercana a asociarse es ninja, un guerrero de sombras del siglo XV. A menudo caracterizados por vestir ropa oscura y ajustada, los estudiosos modernos creen que los shinobi fueron espías o mercenarios a sueldo. La evidencia de sectas y diferentes grupos es prominente a lo largo de la historia, pero los poderes fantásticos que se les desconcertaba fueron desacreditados por estudios modernos. Además, la creencia de que shinobi o ninja eran del tipo deshonroso, que traicionaban o apuñalaban por la espalda a un empleador, se considera mayormente inexacta. Fueron los guerreros samuráis, honorables, quienes cometieron tales traiciones, mientras que los shinobi consideraban su palabra y devoción como un vínculo y una garantía. ¿Por qué si no puedes confiar en quienes trabajan en las sombras, en quién puedes confiar? La caza fue larga, 2 días y contando, y el yanqui estaba oculto a sus sentidos. Probablemente obra de uno de esos malditos imbéciles divinos. Era de esperar, ya era bastante malo que hubiera un montón de viejos bastardos de Grecia de los que tuviera que preocuparse, sin mencionar la posible voz de Conso en el asunto, pero ese maldito bastardo ascendido por Tian probablemente también estaba ayudando al yanqui. Sectas geriátricas típicas, siempre imponiendo sus ideologías conservadoras a otros y causando problemas solo por seguir vivos. Admitidamente, el Uchiha no estaba del todo seguro de por qué le disgustaban los ancianos, solo que le importaba cualquier cosa que fuera suficientemente mayor que él. Teniendo en cuenta que los Hyunsei llevaban existiendo 2 o 3 milenios, eso ya era decir mucho. Algunos pensarían que era hipócrita cuando era casi tan antigua como los criticados, pero estarían equivocados considerando que técnicamente no estaba entre los vivos. El Uchiha estuvo presente durante milenios, sí, pero no estaba vivo. Los recuerdos de la vida antes del Hyansismo eran fragmentado. La vista de pétalos de Sakura cayendo le daba una sensación de melancolía y el uso del ninjutsu, vaya sorpresa para todos al despertar en el aquelarre. A menudo hacía que los Uchiha se preguntaran cómo quedaría con una máscara facial. Incluso de Yankee fue motivo de nostalgia. Era una sensación molesta, a menudo enfadada, que a los Uchiha no les gustaba, pero era una conexión con la vida de lo que existía antes de los Uchiha. Solo pensar en la estúpida cara del Yankee hacía que sentimientos de violencia ardieran bajo su piel fría e insensible. Pronto, el Uchiha sonrió con suficiencia al terminar su comida antes de reanudar el salto hacia su objetivo. Dejó caer el cadáver del hombre sin nombre con sangre B negativa y una estrella plateada en su camisa negra y se limpió el goteo del labio. Era suerte, estos mortales en particular solían viajar en parejas, pero este tenía un tercero en la parte trasera del coche. El mortal en cuestión gritó horrorizado cuando el Hyunsei se volvió hacia ella y sonrió. 30 de enero de 2009. Les quedaban 4 días. Minato, admitidamente, estaba impresionado por el progreso que había hecho su hijo. En solo 2 días, Naruto logró dominar lo que a la mayoría de los principiantes les llevaba semanas o meses cuando empezaban a usar chakra. Eso sí, esos principiantes tenían fácilmente entre 1/3
tercio y una cuarta parte de la edad de su hijo, pero si acaso, eso hacía que el auge de crecimiento fuera aún más impresionante. El dicho de perros viejos y trucos nuevos no era del todo inexacto, y dado el culto completamente ajeno en el que el chico había crecido, aprendiendo lo que su novia llamaba magia ninja, a Kusina le habría encantado ver la cara que puso Minato cuando Thalía llamó ninjutsu a que después de que él sugiriera que Leto la ayudara con su lucha con armas de asta, porque aparentemente Leto era bastante hábil con la lanza y el escudo, ella misma no era tan fácil como montar en bici. ¿Hablas en serio? Otra vez, gruñó Naruto. La ira del adolescente molesto se debía a su Bunshin no Jutsu fallido. De hecho, era bastante divertido lo derrotada y enfermiza que resultaba la ilusión. Sin embargo, dado lo tensa que estaba su relación, Minato no se atrevía a reírse, al menos no en voz alta. Buen esfuerzo. Minato sonrió suavemente al adolescente frustrado y se contuvo para no intentar ponerle una mano en señal de tranquilidad. Desde el principio se estableció que el contacto físico fuera de un combate no era bienvenido, y Minato no podía culpar a Naruto por ello. Aún así, miró el jutsu fallido de su hijo hasta que se convirtió en humo segundos después. Quizá la calidad no sea tu problema, pero la cantidad, tú mismo lo dijiste, son ilusiones. ¿De qué me serviría tener una docena de hologramas contra un monstruo o un semidios y mucho menos contra un vampiro? No es que toquen el suelo o reproduzcan mi olor, así que ni siquiera puedo usarlos como distracción o distracción. El chico desahogó su frustración y sus manos fueron lanzadas al aire. El Yondaime tarareó y se sostuvo la barbilla pensativo. Era un punto válido. La mayoría de los seres sobrenaturales usaban sus sentidos más fuertes y oscuros, aparte de la vista, para mantener a sus objetivos bloqueados. Dada la guerra en la que su hijo estaba destinado a lanzarse, el típico Bunshin no Jutsu no ayudaba mucho. Quizá le beneficiaría un Bunshin basado en la naturaleza, aunque tener un dominio básico era imprescindible para ser un shinobi decente. Al fin y al cabo, eran los bloques de construcción los que te salvaban la vida, no el jutsu espectacular y exagerado. Y sí, el destello amarillo sabía lo hipócrita que sonaba eso viniendo de él. Sin embargo, tampoco es que tener técnicas llamativas en el bolsillo hiciera daño a nada. Inténtalo otra vez, dijo. Entonces, revisaremos tu caligrafía. Oh, Zeus podría fulminarme ahora. Sí, estaba siendo sarcástico. Cállate, Energize. Naruto gruñó, pasando las manos por los movimientos de la técnica básica mientras Minato sentía como su chakra se moldeaba mediante el modo sabio. Ignoró el comentario y la incomodidad que le acompañó cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Naruto no era un Jinchuriki en el sentido tradicional como Kusina, pero era lo suficientemente parecido a uno y podía acceder al chakra del Kyuubi. Si ese fuera el caso, Minato se enterró la cara en la mano. Soy un idiota, declaró para que el mundo lo oyera. No estoy en desacuerdo, pero ¿por qué crees eso? La sarcasmo seco no tenía sentido. Minato lo dejaría pasar, solo esta vez. Eres un Jinchuriki. Sonrió y puso las manos en los hombros de Naruto, y la mirada impasible que le dirigió, combinada con el arco interrogativo de su ceja perforada, le hizo sentirse como un estudiante de la academia. Bueno, al menos no había reaccionado violentamente al contacto. Oh, espera, ahí está la mirada molesta. Ops. El Yondaime apartó los brazos tímidamente con una suave disculpa. Tu reserva de chakra probablemente sea 3 o 4 veces mayor que la mía, antes de la deificación. En realidad, no estoy seguro de si eso afectó a mi chakra. No, concéntrate Minato. Lo siento, hijo, en fin. Para hacer una técnica básica, tendrías que haber dominado el control del chakra. Minato se dio la vuelta y empezó a pasear de un lado a otro. No puedo creer que no se me hubiera ocurrido antes. Pasó un instante antes de que Naruto resopla. Cuando Minato miró a su hijo, cuyos brazos estaban cruzados mientras su atención estaba en su padre divino, temporal, que paseaba, el niño se tocó el brazo tatuado. De nuevo, Minato se preguntaba qué tipo de vida había tenido al crecer para haber vandalizado su cuerpo con tales marcas. Admitidamente, el trabajo de hombros de los lobos celestiales del panteón nórdico era bastante hermoso. Básicamente, el zorro llegó a la misma conclusión. Probablemente no en términos muy amables, reflexionó Minato. Negó con la cabeza. Vale, bueno, hay varias formas alternativas de hacerlo. Los clones, como mencioné antes, pueden estar hechos de naturalezas elementales de chakra y son físicos. Pueden interactuar contigo y con el entorno, pero no son muy resistentes. Por ello, pueden usarse para preparar combinaciones como un Nisu Bunshin que rocía a tu enemigo al disiparlo y hacerlo más vulnerable a un ataque Raidon. Sí, pasaré de eso por ahora. Minato arqueó una ceja ante la inmediata despedida y Naruto se encogió de hombros. Mi novia puede generar rayos. Y estática. Mucho ruido. Se estremeció y el Yondaime ladeó la cabeza pensativo. ¿Qué demonios quería decir Naruto con eso? Oh. Minato parpadeó. La respuesta le vino tan rápido como se preguntó. Naruto y Thalía solían pelear en tándem, así que existía la posibilidad de que eso le saliera mal y arruinara el plan que tuvieran. Se dio un golpecito en la barbilla. Bueno, conozco las variantes Doton y Raidon, pero no se me da muy bien ninguna
ninguna de las dos. Honestamente, el Bunsin más versátil es el Kage Bunsin, pero puede que sea demasiado pronto. ¿Hay un clon de sombra?, preguntó Naruto, frunciendo el ceño pensativo. ¿Qué? ¿Hago una copia de mí mismo con mi sombra? Creo que el rico preferiría tomar mi alma en el acto antes que permitir que eso ocurriera. No, son réplicas físicas exactas de ti mismo, como la mayoría de los clones más avanzados, pero el Kage Bunsin puede retener información. Al disiparse, el chakra usado para crearlos regresa al usuario y con él la información que había recopilado. Fue muy útil mientras experimentaba con el Idaizin. Sin mencionar que el Rasengan, Kami, podría trabajar en completar el Rasengan, murmuró Minato mientras sus ojos se abrían de par en par. Frunció el ceño y se llevó la barbilla entre las manos. Pero Phton es tan volátil que siempre se desestabiliza y puede salir mal con el clon antes de que yo obtenga algo valioso de ello. Quizá necesito usar menos chakra de la naturaleza al formar la esfera. No, creo que ya lo intenté. Demasiado haría que explotara. Me costó una eternidad volver a crecer las cejas. Un silbido agudo y penetrante le hizo volver a centrarse en Naruto, que le lanzaba otra mirada molesta. Kage Bunsin, ¿cómo se hace? Claro, espera, esa es una técnica muy avanzada, Naruto. No sé si estás preparado para. Voy a luchar contra un vampiro y dólar asterisco que puede crear su propia versión de rayo a voluntad, Minato. Necesito todas las ventajas que pueda conseguir. La brusca intervención de Naruto a su preocupación hizo que el dios temporal de la guerra parpadeara. Bueno, dicho así, buen punto. Vale, el sello de mano es bastante único, pero sencillo, pero para realizarlo correctamente tienes que concentrarte mientras moldeas tu chakra. Intenta imaginar que estás doblando un papel. Sigue doblándolo tantas veces como necesites y considera cada pliegue como la cantidad de clones que vas a hacer. Naruto, ¿me escuchas? Naruto miraba hacia el oeste, hacia la madera densa. Sus fosas nasales se dilataron y sus ojos brillaron en rojo. Un gruñido profundo retumbó de su garganta y un escalofrío recorrió la espalda de Minato. Agarró un kunai y se preparó por si el zorro intentaba escapar. Débilmente, Minato escuchó los clics de algo que sabía que eran pestillos automáticos de seguridad para armas. Su dominio aún incontrolado tenía sus momentos más extraños de activarse, a pesar de no entender del todo cómo sabía siquiera lo que significaban esas palabras. La familiaridad con el sentido moderno de la guerra en este mundo, aunque débil fuera, le decía que había media docena de hombres armados descargando de algún tipo de vehículo grande. Un poco más al sur, más allá de eso, había otra media docena, en otro vehículo. Debe ser algún tipo de grupo de caza, murmuró para sí mismo. Es raro que sintieran la necesidad de estar tan armados para ir tras unos ciervos. Quizá iban tras un oso. ¿Cuánto crecieron los osos de este mundo? Seguramente no eran tan grandes como las bestias del bosque de la muerte. El recuerdo del ursino del tamaño de una casa que casi se lo había tragado por completo durante su primera excursión al campo de entrenamiento de élite le recorrió otro escalofrío por la espalda. Huelen a sangre. El gruñido de Naruto sacó a Minato del recuerdo y vio que su hijo había fruncido el labio. Sangre humana. Mercenarios mortales, confirmó Minato después de enfocarse en los mortales con cualquier habilidad psiónica o psíquica que le diera su dominio. No era exactamente un sentido omnistorio o omniperceptivo, pero era algo que le permitiría centrarse en las armas de los hombres y luego en las almas de quienes las usaban. Estos hombres no eran ni buenos ni malos, pero estaban impulsados por la codicia. Si esa codicia venía de buenas o malas intenciones estaba más allá de la capacidad de Minato para saberlo. Frunció el ceño ante lo que había aprendido / sabido sobre su armamento. Tienen varios rifles automáticos y equipos que no reconozco. No creo que estén cazando animales. Probablemente después de la recompensa de Thalía. Naruto estuvo de acuerdo. Otro gruñido emanando de él. Tan parecido a su madre, pensó Minato. Kusina siempre fue muy protectora con lo que era suyo, o lo que ella percibía como suyo. Maldita y sexy ladrona de ramen, mi esposa mía. Te echo de menos. Enséñame cómo se hace el Kagabanshin. Un brillo calculador brilló en los ojos de su hijo, al cruzar la mirada con Minato una vez más. El dios incipiente miró a los ojos de su hijo y volvió a estremecerse por lo que vio. Esos no eran los ojos del zorro. Estaban rojos y enfadados, sí, pero dentro no había odio ni malicia asociados a la maldición de su aldea. Había algo primitivo y excitado en esos orbes rojos sangre. Un hombre sabio no sucumbiría a tal mirada, pero un padre amoroso es débil ante los deseos de su hijo. Le mostró al chico el sello de la mano. Tengo que encargarme de esto, ve a explicarle todo a la abuela y revisa tus etiquetas de barrera, dijo Naruto. Le levantó la mano para evitar que Minato interrumpiera. Esto forma parte de un acuerdo que hice con la bola de pelo. Además, probablemente sea mejor que mantengamos tus acciones ocultas al Tsundere, y mucho menos a que esa diosa nos encuentre de nuevo. Una mueca cruzó su rostro y Minato decidió que lo mejor era hacer lo que le habían pedido. Lo último que quería era que esa diosa volviera a encontrarse con cualquiera de los dos. Sin mencionar que, como estaba bajo la estricta vigilancia de Zeus y no quería arriesgar su vida ni la de su hijo haciendo algo que el rey del Olimpo quizá no aprobaría, aceptó
aceptó quedarse con un asentimiento. 2 de enero de 2009, 17 horas 15 minutos y 56 segundos. Taylor Salem era exmilitar, una historia común que compartían los miembros del PMC de Triangular Holdings. Se alistó al salir del instituto y sirvió como ranger del ejército de Estados Unidos durante la tormenta del desierto, antes de ser recogido por el triunvirato después de que su escuadrón se encontrara con una megafauna preternatural muy hostil y casi fuera eliminado hasta el último hombre. Descubrir que había un mundo oculto a sus ojos y a los de otros hombres normales fue un shock, pero Salem se adaptó rápido. Tenía que hacerlo para sobrevivir. En lugar de ser dejado de lado y barrido bajo la alfombra como muchos de sus compañeros veteranos por el tío Sam una vez que se acabaron, Salem aceptó su oferta de empleo. El sector privado era una vida completamente diferente a la del alistamiento, pero aún así tenía un sentido de orden. Los demás en la PMC le contaban historias similares a las suyas, le hablaban de monstruos que la gente descartaba como ficción y magia, como si fuera de un juego de mesa lanzado por aspirantes a magos con delirios de grandeza. Durante sus 10 años de carrera tuvieron lugar algunas misiones en el extranjero y otras en territorio restringido para ocuparse de ese lugar, y aunque era capaz, no solía liderar a sus equipos. Por desgracia para Salem, hoy no fue así. A diferencia de otros en su unidad, era el único que se dedicaba a cazar alces en los bosques del norte durante su tiempo libre. Cuando fue descubierto por los demás miembros de su escuadrón, su indicativo cambió de su apellido a Huntsman. Eso sí que es poco imaginativo. Aún así, como Salem era el jefe de esta operación, él tomó el mando y actuó lo más fiel posible. Se hicieron excepciones en su código de ética ya que esta operación no se realizaba en suelo extranjero. En cuanto su camión se detuvo y sus botas tocaron el suelo, él tomó la iniciativa, vigilando si los árboles y matorrales estaban alterados que imitaban las fotos mostradas en la rueda informativa no un día antes. Aparentemente, su objetivo se había enfrentado a una gran preterfauna y salió victorioso no hace mucho. 20 minutos después de empezar a caminar, encontraron un par de vehículos blindados triunvirate destrozados, con neumáticos arrancados y salpicaduras de sangre fresca que se formaban sobre los parabrisas. Rompieron la fila y rastrearon la zona, pero al no encontrar nada más, siguieron adelante. Mientras tanto, los finos pelos de la nuca de Salem se erizaban. El sol tenía horas antes de ponerse, y esto se suponía que era sencillo, eliminar el objetivo. Encontrar otro APC del triunvirato no le estaba haciendo ningún favor a su instinto. Le gritaba que cancelara la operación. Cazador, estamos seguros de que el objetivo está aquí, ¿verdad?, preguntó Ellis Ríos, un amigo de toda la vida y compañero ranger. Salem levantó la vista de donde estaba revisando su revista 3 veces. El joven guardabosques había estado presente durante la operación que inició sus nuevas carreras, apenas había salido del campo de entrenamiento en ese momento, y después su camaradería descarada se convirtió en un verdadero vínculo de hermandad. No, pero la última vez que se vio en la zona. Las grabaciones en circuito cerrado del parque se están reproduciendo en bucle con maestría y los cerebritos creen que lo está haciendo por interferencia de un preter, explicó Salem antes de fruncir los labios. ¿Te parece raro que la OB, el APC, y si no somos el primer grupo enviado aquí? Quiero decir, mentiría si dijera que estoy encantado con esto, admitió Ríos encogiéndose de hombros. Solo intenta pensar en el banco, me está funcionando. Claro, murmuró Salem mientras meditaba las palabras y volvía a revisar el cargador de su rifle. La misión que tenían era una eliminación estándar de objetivos, pero la edad del objetivo le molestaba un poco. Tenía una sobrina de la misma edad que ya hablaba de sus objetivos profesionales como profesora de infantil, o eso le contaba su hermana. Eso sí, ese no era su único obstáculo en esta operación. Salem podía ser un soldado a sueldo que hizo trabajos turbios, pero no era un asesino, y que la compañía lo enviara para hacerlo era un poco inquietante. La mayoría de los demás del escuadrón estuvieron de acuerdo con él cuando expresó sus preocupaciones al agente de inteligencia de Triangular Holdings que les entregó el expediente del objetivo, pero como señaló el arrogante, sus contratos les tenían bajo juramento de hacer lo que la junta ordenara. Aparte de eso, Ríos tenía razón, había mucho dinero en juego, el equivalente a $50 millones estadounidenses, en la forma o tipo de moneda que se deseara, para cada miembro de la operación de campo, incluyéndose a sí mismo. Eran 6 hombres y mujeres que iban a recibir una cantidad absurda de dinero. Los bancos del triunvirato estaban llenos y nunca parecían quebrar. Cualquiera con un poco de sentido elegiría esa opción, pensarían algunos. Salem tenía moral, fue criado en un hogar religioso, pero ya se había resignado a su lugar en el infierno por los pecados de su alma. ¿Qué era una onza más de sangre en sus ya carmesíes manos? Se armó de valor y volvió a colocar el cargador en su sitio. Joven o no, la chica iba a morir. Se ha detectado movimiento. Adams, un veterano de 15 años en la vida de la PMC y un tirador astillero que solía ser un activo para la CIA hasta que un incidente preternatural acabó con esa carrera para él, siseó de repente por la radio. Ríos y
Salem levantaron sus rifles y se giraron con el resto del escuadrón. Salem siguió la línea de árboles y se acercó al hombre mayor, donde, a 15 metros al suroeste, el tirador giraba su masticable de un lado a otro de la boca. Destello blanco, a 1,50 m, quizá 2 metros del suelo. ¿Preternatural?, preguntó Salem. Podría ser. Salem asintió y se giró para mirar al resto del escuadrón. Levantó la mano y, con el dedo índice extendido, la rodeó por encima de su cabeza. Sus dedos se extendieron y cerraron en puño antes de volver a estabilizar su rifle. El escuadrón se dispersó y se acercó. Si había un preternatural no registrado por aquí, tendrían que encargarse de ello antes de que alertara a su objetivo de su presencia. Si no sabía ya que estaban aquí, claro. Bajo su orden silenciosa, Rodríguez y Daniels cubrieron respectivamente las bandas izquierda y derecha. La primera tenía varias misiones en Irak a sus espaldas y la segunda fue un fracasado que fue relevado de su cargo en circunstancias cuestionables, es decir, intentó soltar su experiencia sobrenatural a la persona equivocada y fue incluida en la lista negra por sus problemas. Salem había decidido traer a Rodríguez por sus registros de éxito en trabajo médico de emergencia contra IEDS y Daniels tenía algo de experiencia en guerra preternatural, siendo el mismo miembro del PMC que sacó a él y a Ríos de los fuegos literales del infierno no hace ni una década. El último miembro de su alegre grupo fue un antiguo sargento de policía llamado Bernard O'Malley, pero todos le llamaban Burns, no porque fuera su nombre, sino por las quemaduras de tercer grado que cubrían la mitad de su rostro. La Junta había añadido a Burns a la misión en el último momento, para disgusto de Salem. Ese tipo de chicos siempre parecían ser los primeros en morder, así que por mucho que a Salem no le gustara, tampoco discutía con la nueva y silenciosa incorporación. Si los secuaces de la Junta se convertían en un tentempié de los Pretters, le daba tiempo para pensar en salvar al resto de su equipo. En posición, susurró Daniels por la radio. No hay rastro de, espera, la cuarta rama desde arriba. Las palabras susurradas de Rodríguez hicieron que el resto del escuadrón soltara la respiración. ¿Eso es un cadáver? Dios mío, murmuró Ríos antes de hacer la cruz al ver el cuerpo despellejado que yacía sobre la rama del árbol en cuestión. ¿Crees que el objetivo hizo eso? No es su modus operandi. El comentario ronco de Burns le valió un asentimiento de Salem. El objetivo era más probable que apuñalara a alguien o le electrocutara, si el dossier era correcto. No era nada nuevo para él, enfrentarse a un oponente sobrenatural. Era la edad. Salem miró a Ríos, luego a Burns, antes de darles la señal para que avanzaran junto a él. Ríos dio solo 5 pasos antes de que una ramita se rompiera bajo su bota. Salem contuvo la respiración y esperó que algo respondiera. Silencio. Despejado, declaró Ríos, llegando a la base del árbol y dando volteretas en cuclillas. Daniels y Rodríguez hicieron lo mismo para cubrir sus flancos derecho e izquierdo respectivamente. Con un movimiento de muñeca, Salem señaló un disparo del rifle de Adams que rasgó la cuerda de la que colgaba el cadáver. Él y Burns avanzaron sigilosamente. El comandante de operaciones se arrodilló junto al cadáver cuando estuvo lo suficientemente cerca. Dios, que huele, murmuró Ríos mientras echaba un vistazo al cuerpo por encima de su hombro. Podría ser peor. La voz ronca de Burns retumbó. Parecía que alguien le había destrozado las cuerdas vocales, y dada la gravedad de sus heridas, probablemente no estaba tan lejos de la realidad. ¿Cómo podría ser peor? Podría estar ardiendo. David Crever, murmuró Salem mientras leía las etiquetas aún enrolladas alrededor del cuello del cuervo. Los agarró y tiró. Supongo que hemos encontrado su. Se oyó un chasquido y una gran nube de humo salió del cuervo. Y $% yo, gritó Ríos mientras eran engullidos. Posiciones defensivas. No disparen. Salem ordenó rápidamente. La primera orden fue obedecida con bastante facilidad. La segunda, contacto. Preternatural CSH. Gritó Daniels. Una breve ráfaga de fuego de su arma precedió al crepitar del silencio de su radio. Salem se enfrentó a Ríos y Burns consecutivamente. Adams, ojos en hostil. Salem ladró por la radio. No había nada más que estática. Intentó señalar de nuevo a su francotirador. Adams. Ráfagas de fuego los hicieron caer al suelo boscoso. La mente de Salem iba a mil mientras consideraba las posibilidades. ¿Había otro equipo del triunvirato en la zona? ¿O era esto militar? ¿Policía local? ¿Una reunión familiar borracha que impone su segunda enmienda, verdad? Adams. Salem lo intentó de nuevo. ¿Me escuchas? Fue una imagen, humo afectado por eso. Alto, fuego, eso, Rodríguez. La respuesta entrecortada de Adams rompió el silencio ensordecedor. Ella, atrapada en, está asustada. Ese $% loco punta. No es momento para que pierda la calma. Ríos maldijo mientras Salem fruncía el ceño. Empezó a levantarse, solo para que un grito rompiera la madera. Se encendió la radio. Por Dios, da testimonio, murmuró Adams. No pagado heno. Adams, estás cortando. ¿Qué viste? Cristo, y $% esa. Ahí. La distorsión se quedó sin control. Se le pegaron como una manada de lobos en cuanto fue a recargar. Y $% yo, si no
no hubiera visto $% así antes. Ríos y Salem se miraron. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Ríos. Salem frunció el ceño. Cuanto más tiempo llevaban en esta operación, más tenía la sensación de que se les escapaba algo. Necesitaba más información. Antes de que pudiera decir nada, un chasquido llamó su atención y Ríos soltó un grito de dolor. Actuando por instinto, Salem tomó la mano de su hermano de armas con la suya y tiró de la fuerza sobrenatural que intentaba alejarle. Salem casi se llevó junto con su amigo, si no fuera porque Burns se lanzó sobre su espalda. Mi pierna, está en mi pierna. Ríos frunció el ceño y Salem miró la fuente de su dolor. Una punta de flecha plateada y curva estaba enterrada profundamente en la pantorrilla del joven, con un cable fino atado a la empuñadura. Salem soltó su rifle, sacó su arma y apuntó con cuidado. No te muevas, instó a Ríos. El hombre se quedó quieto, el agarre mortal en su brazo evitó que lo liberaran. Salem apretó el gatillo una vez que las miras estuvieron alineadas y la cuerda tensa se rompió. Madre. Ríos, libre de su situación, rodó para mirar el daño. Burns, una vez que se puso de pie, fulminó con la mirada el objeto y lo sacó. Sonova. Tranquilo. Salem calmó a su compañero y comenzó a aplicar los pocos primeros auxilios mediocres que era capaz. Evitaría que Ríos se desangrara, pero esta operación era oficialmente un desastre. Necesitaban reagruparse. ¿Qué clase de enfermo y $% usa flechas así? No sé. He visto esto antes, intervino Burns. Su ojo bueno lanzaba una mirada de malicia como Salem nunca había visto en la mirada de otro hombre. Guardó el arma en un bolsillo y sacó el rifle. Se revisaron las miras y el cargador antes de que el seguro estuviera bien desactivado. Ese pequeño y $euro% sigue vivo, No por mucho tiempo. Guárdatelo, O'Malley. No tenemos tiempo para tu venganza. Crack. La cabeza de Salem se echó hacia atrás cuando algo le golpeó en la cara, con fuerza. Un pensamiento coherente dejaba claro que era la culata de un arma, el arma de Burns. Un segundo golpe en la garganta le cortó las vías respiratorias. Su visión se oscureció tras el tercer golpe en la parte trasera de su cabeza, y lo último que escuchó antes de ser ensordecido por un disparo fue el grito de Ríos diciendo su nombre. Y bueno, como pueden ver, decidí no aparecer por la mitad ya que es un capítulo corto. Digo, mejor aparezco en el final y ya está, ya así la gente puede disfrutarla tranquilamente. Y no estoy haciendo el recordatorio. En el otro capítulo, el de Garou, perdón, el de Observando su futuro, ese sí ya voy a estar apareciendo ya que es un capítulo mucho más largo y voy a aparecer. Lo siento por eso, pero sí. Capaz aparezca 2 o 3 veces. Va a ser el recordatorio. ¿Qué más le puedo decir? Creo que eso nomás. Y lo de siempre, si necesitan saber algo, miren la descripción o simplemente pregunte, voy a estar respondiendo si es que puedo. Y nada, así que nos vemos. Cuídense, si, como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.